Coral y voy a exponer acerca de conectivas lógicas y tablas de verdad. Dentro de las conectivas lógicas está la de conjunción. Su signo es este y significa y, además, pero, sin embargo o aunque. Disyunción e inclusiva. Su signo es este y significa o, al menos que o bien. Disyunción exclusiva es el signo y significa o esto o lo otro, y eso es como para hacer una comparación. La condicional, su signo es una flecha y significa sí o entonces. La bicondicional, que eso es doble flecha, significa sí y solo sí, o cuando y solo cuando. Negación es no y no es cierto que. Doble negación es nunca jamás o no nunca. Para usar las conectivas dentro de una oración común, se utilizan las letras de la P a la W más las conectivas lógicas. No se puede iniciar con una conectiva lógica sino con una letra. Entonces empezamos con la P, luego la conectamos en donde dice I con la conectiva de conjunción, luego ponemos la oración Q y la conectamos con la condicional, luego ponemos la letra R, que representa otra oración, y la conectiva de disyunción exclusiva, porque está haciendo una comparación entre la oración R y la oración S. Luego de la oración S, ponemos la conectiva de doble, la bicondicional, y terminamos con la negación de la primera oración, porque se está repitiendo si comes pizza. Entonces, como es la misma oración, se vuelve a bajar la letra y quedaría negación de P. Cuando ya tenemos sustituida la oración por signos, entonces pasamos la oración, que es P, la conectiva, con Q, nuevamente una conectiva, con R, conectiva, con S, conectiva bicondicional de la negación de P. Y entonces esta oración, estos signos quedan como sustitución de la oración que ya habíamos puesto. Luego, para pasarla a una tabla de verdad, se necesita contar el número de letras que tenemos. Entonces tenemos P, Q, R y S, son 4 letras, y entonces la vamos a poner desde el principio de la tabla: P, Q, R y S. Después de estas, vamos a pasar la oración como la habíamos tenido aquí al principio, que quedaría P, conectiva de Q, conectiva de R, conectiva de S, conectiva de la negación de P. Y entonces vamos a usar verdadero o falso para saber si la oración es tautológica, que significa que toda la oración es verdadera; contingente, que significa que la oración puede ser verdadera o puede ser falsa; y contradictoria, que la oración es falsa. Entonces utilizamos de R, al principio de R a P, y ponemos verdadero y falso. Para empezar, en la S, que es se inicia de derecha a izquierda. Entonces ponemos B, F para representar verdadero y falso, y se inicia con una sí y una verdadera y una falsa, y así hasta el número de lugares que tienes. Se multiplican las letras con la función 2n, y eso significa que vamos a multiplicar 2 por el número de lado que tenemos. Por decir, 2 por 1, 2, y entonces vamos 2 lugares. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. Entonces 16 es el número de espacios que tenemos que poner hacia abajo. Y empezamos a rellenar con verdadero o falso hasta que la llenemos toda, siempre y cuando sea la primera letra de la primera que pusimos. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y luego ya no se vuelve a hacer lo mismo con la letra siguiente, sino que la duplicamos porque se utiliza exactamente la regla 2n,
Y entonces ya no nada más sería un verdadero, sino serían 2 verdaderos y 2 falsos. Y así en toda la línea. Y luego ya tenemos 2, lo multiplicamos por 2 y entonces serían 4 verdaderos y 4 falsos. Son 4 y ahora van a ser 8. Cuando ya tenemos las 4 letras con verdadero y falso, entonces lo que nos corresponde es ahora contestar de la P, del inicio de la oración que ya teníamos al final. Se utilizan, para agrupar esta oración se utilizan los paréntesis, los corchetes y las llaves. Y los signos más débiles dentro de la tabla de verdad es condición y disyunción. Entonces, en la oración que ya teníamos, vamos a poner en paréntesis R, disyunción exclusiva con S, y P con conjunción de Q. Esos serían los primeros, que sería paréntesis. Luego, para encerrar en corchetes, es de P a donde termina lo de condición. Y luego el último, que es llaves, es del principio al fin de la oración, para cerrar una oración de conectivas lógicas. Luego lo que nos corresponde hacer es pasar las letras. Si tenemos P, entonces vamos a pasar lo que teníamos en P, que son 8 verdaderas y 8 falsas. Y así con cada una de las letras, excepto con la negación de P. En la negación de P se hace lo contrario. La negación entonces quiere decir que cuando tengamos un verdadero vamos a tener un falso. Y entonces pasamos que es falso 8 veces y 8 veces verdadero. Luego con Q, que tenemos 4 verdaderos y 4 falsos. Luego con R, que teníamos 2 y 2. En S teníamos 1 verdadero y 1 falso. Y así entonces pasamos todas las letras a la oración. Luego, para tener los resultados de las conectivas lógicas, entonces empezamos con los paréntesis, como en una jerarquía. Empezamos desde lo de adentro hasta la corchete, la llave final. Entonces resolvemos P, conjunción de Q, y sería verdadero con verdadero, sería verdadero. Luego sería verdadero con verdadero, verdadero, verdadero con verdadero, verdadero, verdadero con verdadero, verdadero, verdadero con falso sería falso, verdadero con falso, falso,
y así hasta darle final a la conectiva de conjunción. Entonces ya resolvimos la de conjunción. Luego vamos a resolver la de R, exclusión de S. Y entonces eso daría verdadero, verdadero, daría falso, verdadero, falso, es verdadero, luego es verdadero, falso, y así hasta darle fin. Ya tenemos resuelta entonces la de disyunción exclusiva, y entonces lo que sigue serían los corchetes. Para darle resolución a los corchetes es la de condicional, y vamos a utilizar los resultados de las dos conectivas que acabamos de resolver, que es conjunción con disyunción exclusiva. Y entonces multiplicamos verdadero por falso, y sería falso, luego sería verdadero, luego sería verdadero, luego falso, y así hasta que terminemos. Luego, ya que tenemos la resultante de condición, vamos a resolver la de bicondición multiplicándola con la negación de P. Y entonces sería falso con falso, y eso nos da falso, luego nos da falso, luego falso, y así hasta terminarla. Ya que terminamos la resultante de bicondición, entonces terminamos la tabla. El resultado de la tabla de verdad es siempre el signo más fuerte, que en este caso es la de bicondición. El signo más fuerte es el de bicondición, y entonces ese sería el resultado. Para saber si la tabla es verdadera o falsa, entonces recordamos lo de tautológica, contingente y contradictoria. Y entonces vamos a contar, y el número de verdaderos que haya o el número de falsos que haya debe de ser mayor o menor. Entonces contamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falsos y tenemos 9 verdaderos. Entonces la oración es tautológica. Porque quiere decir que la oración entonces será verdadera, porque hay mayor cantidad de verdaderos. Y eso sería todo. Gracias.